Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio. ¿Sí hemos estado aprendiendo algo, hermanos, o no? ¿Sí hemos estado aprendiendo algo, hermanos, o no? Hermanos, ¿por qué no contestan cuando les pregunta? ¿Saben que eso anima o desanima? A ver, otra vez. ¿Sí hemos estado aprendiendo algo o no, hermanos? Ándele ahí, sí, ¿ven? ¿A qué diferencia? Dijo alguien por ahí, veo las luces encendidas, pero no veo a nadie en casa. Vamos a ver nuestras Biblias, hermanos, en Mateo capítulo número 5 como introducción a lo que vamos a ver el día de hoy. Solamente como introducción y para dejárselos en sus mentes, para que más para adelante a lo mejor va a haber alguna concordancia, alguna conexión con lo que vamos a leer. En Mateo capítulo número 5, hermanos, ahí habla de que las bienaventuranzas y bienaventurado aquel y bienaventurado el otro y bienaventurado más allá y sabemos eso. Pero quiero que vean el versículo Mateo 5, verso número 10 al verso número 12. A ver, voy a intentar. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Muy bien. Dice el versículo número 10, hermanos: bienaventurados los que padecen persecución. No es nuestro estudio allí, saben que estamos estudiando Hechos. Pero sí, lo que vamos a ver, me llamó la atención estos versículos, lo vuelvo a leer. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso número 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a Dios, hermanos, en una oración para que bendiga lo que vamos a estar estudiando hoy. Padre, bendice, Señor, estos minutos, Señor, que están por delante, Señor. Despeja nuestra mente, Señor, despeja nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a estar atento a tu bendita palabra, a las sagradas escrituras, a la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Una vez más, hermanos, vean lo que dice el verso número 11. Bienaventurados sois. Vamos a leer todos juntos, hermanos, el verso número 11. Dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Es bien feo, hermanos, cuando hablan mal de nosotros. ¿A quién le gusta que hablen mal de nosotros? A nadie. A nadie le gusta. Aunque seamos culpables, hermanos, no nos gusta que se siga diciendo, que se esté hablando. Mucho más cuando sea mentira. Que hablen mal de usted, que le levanten una calumnia, que le levanten un falso. Me imagino, hermanos, que ha de ser horrible. Dice aquí la Biblia, hermanos: bienaventurados sois. Bienaventurados sois cuando por mi causa, la causa de Cristo, porque Cristo dice, es el que está hablando con su propia boca en el monte de los olivos. Bienaventurados sois cuando por mi culpa, por mi causa, os vituperen y os persigan. Y dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, pero ¿cómo? Mintiendo. Se ha de sentir la persona impotente. ¿Cómo hago para que esa calumnia no exponerla para que se den cuenta que es verdad? Me imagino que va a ser algo terrible, algo horrible. Más, hermanos, cuando no hay
testigos a su favor, cuando hay adversarios que lo están acusando y diciendo, sí es así es, como él lo está diciendo, sí es así, tú hiciste esto, hiciste lo otro, sí es así. Y usted sabe que no es, pero no tiene usted a su favor a alguien que lo apoye, ¿sí me entienden? Alguien que diga, no es verdad. Así se encontraba el apóstol Pablo en lo que vamos a ver el día de hoy. La lección se llama 3 acusaciones en contra del apóstol Pablo. ¿Y cómo le hizo el apóstol Pablo para defenderse? No tenía, hermanos, no tenía apoyo para él decir, pregúntenle a él estaba conmigo, pregúntenle al otro. No tenía apoyo. ¿Cómo le hizo él para defenderse de estas acusaciones? 3 acusaciones, y eran graves las acusaciones que le hicieron a él, porque querían matarlo, hermanos, querían desacreditarlo. 3 acusaciones contra el apóstol Pablo, pero dice la palabra de Dios, él es bienaventurado, y fue bienaventurado porque lo estaban vituperando por causa del nombre de Cristo. ¿Pero qué? Mintiendo. Vamos a Hechos capítulo número 23. En Hechos 23, hermanos, no lo vamos a estudiar. Hechos 23, ya estudiamos o miramos un poco de Hechos capítulo 22, donde en el capítulo 21, vamos más para atrás, en el capítulo 21 se acuerdan que él llega al templo, lo agarran, lo encadenan y etcétera, etcétera. Eso fue en el 21. En el 22, al apóstol Pablo se le da la oportunidad, él pide permiso para hablar y se le da la oportunidad. Y se acuerdan que miramos que él decía, bueno, yo también fui celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. ¿Se acuerdan de eso, verdad? La semana pasada les da un poquito de su testimonio de lo que él era. Después, hermanos, él sigue diciendo, pues, yo iba a Damasco a traer presos con cartas que recibí, y fui y una luz que resplandó del cielo, y era el Señor, y le dije, Señor, ¿quién eres? Y él me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entra a Damasco y ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y ahí, hermanos, el apóstol le está dando la conversión que él tuvo, el encuentro que él tuvo con el Señor. Y luego, cuando está terminando, hermanos, dice que estas personas incrédulos, dice que agarraban polvo y lo aventaban al aire y decía, quita de la tierra al tal hombre porque no conviene que viva. Él está hablando en contra de la ley, ha profanado el templo, porque el apóstol Pablo había metido al templo a una persona gentil. Entonces dice, quita de la tierra al tal hombre porque no conviene que viva. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Después de eso, hermanos, siguiendo en el capítulo número 22, lo iban a azotar para saber con más exactitud por qué la gente estaba así contra él. Lo iban a azotar. Ya estaban listos para ser azotados, y el apóstol les dice, pues es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido antes juzgado. Y vienen y dicen, ¿eres ciudadano romano? Sí, yo soy ciudadano romano. Pues yo compré la ciudadanía. Él le dice, pero yo lo soy de nacimiento. Eso lo encontramos en el capítulo número 22. El capítulo número 23, hermanos, allí se encuentra con otro juicio. En el capítulo número 23, hermanos, si ven el versículo número 1 y 2, dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Por esta palabra, hermanos, que él dijo, he vivido con buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy, una persona que era el sumo sacerdote mandó que le abofetearan al apóstol Pablo. Solamente porque dijo eso, yo he tenido una buena conciencia, me han traído en juicios, me han agarrado, me han querido azotar, pero dice, hasta el día de hoy yo he tenido buena conciencia. El sumo sacerdote Ananías dice que mandó que le golpearan en la boca, que le dieran una bofetada por haber dicho lo que dijo. Pensaban que él estaba mintiendo. Entonces el apóstol Pablo le dice, hermanos, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Eres un fariseo. Dice, estás tú para hacer cumplir la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear. Pero el apóstol Pablo, hermanos,
no sabía que él era el sumo sacerdote, porque luego le dicen, al sumo sacerdote de Dios insultas. Y hermanos, el respeto del apóstol Pablo, dice, disculpen hermanos, yo no sabía que era el sumo sacerdote. Entonces ahí tenemos a este sacerdote, tenemos al apóstol Pablo, y vean el versículo número 6 al 9, hermanos. Dice así, del capítulo 23, dice, entonces Pablo, Hechos 23, 6, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y dice el verso 9, y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Aquí, hermanos, vemos que el apóstol Pablo, vuelvo a repetir, estaba en un juicio, estaba el sumo sacerdote y había gente, estaba en un juicio, estaba en una corte. ¿Saben? El apóstol Pablo fue bien sabio al traer el tema de la resurrección de los muertos. Él sabía que había dos grupos ahí. Por ejemplo, supongamos que aquí habemos dos grupos. Acá está el grupo 1 y aquí el grupo 2. Yo soy el apóstol Pablo y digo, traigo traigo a la conversación la resurrección de los muertos y eso. Él lo que estaba logrando era que, ¿cómo les pudiera decir? Pues que se pusieran a discutir un momento por esas palabras, porque unos creían y otros no creían. Por eso dice que la asamblea se dividió. Si yo me puedo pensar, si el apóstol Pablo no hubiera traído eso a juicio, pues todos estuvieran señalándolo a él, porque querían juzgarlo, querían acabar con él. Pero él sabiamente trajo esta conversación a la reunión y entonces ahí se produjo una división. Unos dicen que sí había y otros dicen que no había. Vamos a leer los versículos número 23, hermanos. Versículo número 23. En el capítulo 23, antes de llegar ahí, hermanos, en el capítulo 23, hermanos, seguimos con lo mismo. Querían matar al apóstol Pablo. Había, hermanos, como 40 personas que se habían hecho un juramento. ¿Se acuerdan de cuál era el juramento que hicieron? De no comer ni beber. Más de 40. El odio, hermanos, que tenían hacia el apóstol Pablo. El odio. Decía, hermanos, querían matarlo a como diera lugar. Vivo no salía de ahí. A su manera de pensar. Vivo no sale. Vamos a juramentar. Vamos a hacer un juramento. Eran 40 hombres. Y dice, no vamos a comer y no vamos a beber nadie hasta que hayamos matado al apóstol Pablo. ¿Tenían envidia contra él o no, hermanos? Mucha envidia. Yo creo que se murieron de hambre, hermanos. Y se murieron de sed porque no se logró lo que ellos querían. Lo vamos a matar a como dé lugar. Vamos a ayunar para que nuestro Dios nos dé el privilegio de matar al apóstol Pablo. Dios, entre comillas, y Dios con D minúscula, porque no era el Dios de Pablo. Cuando esto sucede, hermanos, un sobrino del apóstol Pablo se da cuenta de la trampa que le habían puesto al apóstol Pablo. El sobrino va corriendo al tribuno y le dice, primero fue a Pablo y Pablo le dice, ve y dile allá, y él va al tribuno y le dice, yo he escuchado que quieren matar a Pablo
y te van a mandar un aviso diciendo que lo lleves de este lugar a aquel lugar, y mientras tú lo llevas de acá para allá, en el camino van a salir y te lo van a quitar y lo van a matar. Entonces el tribuno se da cuenta de eso, y el tribuno, el apóstol Pablo siempre le daba la gloria a Dios y siempre decía Dios, 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 usando al tribuno. Mandó que se juntaran, hermanos, mucha gente para proteger al apóstol Pablo, creo que como 200 personas. Vean lo que dice el versículo número 23, hermanos. Versículo número 23 del capítulo 23. Dice, y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, vean, hermanos, 200 soldados para proteger una persona. 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. ¡Wow! Aquí el apóstol Pablo iba súper protegido, hermanos, para que fuesen hasta, ¿dónde, hermanos? Cesarea. A Cesarea querían llevar al apóstol Pablo. Y esa persona quería llevarlo ante Félix. Y quería que Pablo llegara bien con Félix. La carrera del apóstol Pablo no había terminado allí. Dios, protegiéndolo, tenía que llegar a donde tenía que llegar, usando al hombre. Dice, verso número 24, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo llevasen a salvo a Félix, el gobernador. Muy bien, hermanos. Entonces aquí va el apóstol Pablo ante Félix. Allí donde está Félix, ahí es donde lo van a acusar, donde hay 3 acusaciones en contra de él, que eran mentiras. Y vamos a ver cómo se defendió el apóstol Pablo. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Amén. Muy bien. Entonces a Félix tenía que llegar el apóstol Pablo. Cuando el tribuno manda a toda esta compañía y manda a Pablo y todo eso, manda con ellos una carta que se la tenían que dar al gobernador Félix. La carta, hermanos, dice así, verso número 26 en adelante. Esta carta va por mano de las personas que van custodiando a Pablo. Claudio Licia, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Dice la carta que iba ahí en sus manos de esas personas. A este hombre, prendido por los judíos y que iban ellos a matar, dice, le libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, aquí, hermanos, parece casi como que lo quería soltar, pero él se dio cuenta que había acechanzas contra él. Dice, a punto le he enviado a ti. ¿A quién, hermanos? A Félix, ¿verdad? A Félix. Le está escribiendo esta carta a él. Dice, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan que tratar, pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, la que acabamos de leer nosotros, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, a Pablo le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Muy bien, hermanos. Ya aquí el apóstol Pablo llega a Cesarea, a donde estaba Félix. Y le dicen, te voy a acusar acusar, pues cuando vengan tus acusadores, porque a ti te han traído, pero solamente te han traído los alguaciles, personas que te custodiaron, pero cuando vengan las personas que te van a acusar, te voy a presentar delante de ellos y vamos a escuchar
de qué te están acusando. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Entonces ahí estamos esperando que, pongámosle, esperando que aparezcan los acusadores, sea un día, sean 2 días, a lo mejor mañana, pero el apóstol Pablo ya está allí en Cesarea con Félix esperando que sea juzgado. Y dice que le custodiaron en el pretorio de Herodes. Muy probablemente, hermanos, ese pretorio de Herodes muy probablemente era donde Cristo también fue sentenciado, donde fue juzgado. Ahí estaba el apóstol Pablo, siguiendo las pisadas de su maestro. Ahí estaba el apóstol Pablo, sabiendo, hermanos, que en ese pretorio su maestro también fue juzgado. Y sabiendo que él estaba allí por la causa de Cristo, sin nada mal que hubiera hecho. Porque él dijo, yo he tenido una buena conciencia hasta el día de hoy. Lo que he hecho, lo he hecho bien. No he hecho nada de las cosas que me van a acusar. Y ahora entramos, hermanos, en el capítulo número 24. Vean lo que dice el verso número 24, capítulo 24, versículo 1. Bueno, ahí está Pablo. Dice aquí, 5 días después. Estuvo encerrado ahí 5 días esperando que vinieran sus acusadores. 5 días después descendió el sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaba, hermanos? Ananías. Yo pienso, hermanos, que este Ananías es el mismo que en el capítulo 23 le mandó a bofetear. Yo pienso que es el mismo. Cuando el apóstol Pablo dijo, he vivido y mandó que le golpearan, no, yo pienso que es el mismo. Él estaba allá y acá es Cesarea, entonces él tardó 5 días en venir a Cesarea. Dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías. No solamente él, Félix dijo, cuando vengan tus acusadores, Ananías, con algunos de los ancianos, y sí un cierto orador llamado Tértulo. La palabra orador que encontramos ahí dice que es un abogado. Este abogado Tértulo fue el que le dio muchos problemas al apóstol Pablo porque él fue el acusador ante Pablo. Entonces no era solamente Ananías, eran algunos ancianos, y eran ancianos, hermanos, pues sabios, ancianos que sabían la ley, ancianos que estaban en el templo, no eran personas de la plaza, no eran personas que alguien juntó y decir, vamos contra Pablo, eran ancianos, eran religiosos que estaban ahí. Y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador, dice allí la Biblia, contra Pablo. Sigue diciendo, y cuando éste fue llamado, ¿quién fue llamado? Yo pienso que fue Pablo. Cuando éste fue llamado, Pablo, lo traen al frente porque ya estaba allí Ananías, ya estaban allí los ancianos, ya estaba allí Tértulo. Y cuando fue llamado Tértulo, comenzó a acusarle, diciendo, primero se refiere a Félix, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Si ven, dice, hermanos, que esta era una manera de una persona expresarse ante un gobernador. Era la manera, oh excelentísimo Félix, oh, y aquí, pero más que eso, hermanos, Tértulo tenía en su mente maquinando cómo manipular para sacar ventaja de aquello que él ya tenía en su mente. ¿Sí me entienden? Lo repito, ¿sí me entienden? Amén. Si yo quiero sacar ventaja de alguien, y si así ha sido, por favor disculpen y perdónenme,
Pero si yo quiero sacar ventaja de alguien, primero no voy a llegar grosero, por supuesto que no voy a, no, yo voy a venir y le voy a palmear la espalda, hermano, ¿cómo está? Qué bonita camisa que trae el día de hoy. Me gusta su corbata, hermano, ¿de dónde la compró? Mira sus zapatos, hermano, qué bonitos zapatos, bien limpiecito, hermano, que yo voy a adular a aquella persona. Tal vez sí venga bien vestida, pero no es necesario tanto. Pero yo después de eso ya tengo en mente qué es lo que sigue. Ya después de bajarle, dicen por ahí, la luna y las estrellas, le voy a decir, hermano, yo he mirado que usted tiene y usted no necesita, ¿por qué no me lo da? Entonces ya la persona casi se siente como comprometida a responder a aquella halagación que yo le hice. Tértulo, hermanos, más o menos por ahí va. Dice, oh excelentísimo Félix, eres un gobernador excelente, nadie como tú. Eres el único. Antes de ti no ha habido otro como tú, Félix. Y yo pienso, Félix, que tampoco lo va a haber. Gobiernas al 100%. Adulando, hermanos, para sacar algún provecho. ¿Verdad que sí? Y después, como les digo, pues era la costumbre que ellos tenían, pero no era para tanto. Mucha salsa para esos tacos, ¿verdad? Y entonces, después de eso, ahí va. A lo que vengo, Félix. Ya te alabé, ya te puse en las nubes, así que ahora trata de hacer algo por mí, a lo que yo te voy a pedir. Vuelvo a leer el verso número 2. Cuando este fue llamado Tértulo, yo creo que este Tértulo, voy a soñar con él, pues estuve mirándolo ahí, hasta el nombre está feo de Tértulo, hermanos. Tértulo. ¿Cómo le causó problemas a nuestro hermano Pablo, el apóstol? Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, como debido a ti, gozamos de gran paz, y muchas cosas, Félix, son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, por tu sabiduría, por tu rectitud, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, Félix, por no cansarte, no quiero ser persona gravosa para ti, solamente te alabé, te puse en lo alto. Te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Muy bien, hermanos. Aquí viene la primera acusación contra el siervo de Dios. Primera acusación. Porque hemos hallado que este hombre es, ¿qué, hermanos? Una plaga. ¿A quién se refería? Al apóstol Pablo. Es una plaga. El apóstol es una plaga y promotor de sediciones. Sediciones son alborotos, disturbios, problemas. Dice, entre todos los judíos. Lo dice, ¿por dónde, hermanos? Por todo el mundo. Este es una plaga. Una plaga que se está reproduciendo. Es una plaga que nos está causando problemas, Félix. Es un promotor de sediciones, Félix. Y tú has gobernado bien, Félix. Y si tú dejas, Félix, que este siga con vida, tu gobierno no va a seguir siendo el mismo. Félix, tienes que hacer algo con él. Te aconsejo en pocas palabras que lo mates. Mátalo. Porque él va a alterar el orden que tú has estado manteniendo por todo tu mandato. Es una plaga y la plaga se propaga y la plaga se dispersa y va a ser difícil, Félix. Tú lo dejas con vida, va a ser difícil que lo detengas. En primer lugar, dijo que Pablo había
causado disturbios? Pregunto, hermanos. Espero respuestas. ¿Pablo causó disturbios? En ningún momento. Él dijo, yo he vivido con mi conciencia tranquila. No había levantado disturbios. No era un alborotador. Que ellos lo miraran de esa manera es diferente, pero Pablo nunca fue una persona revoltosa. Fue una persona humilde. Fue una persona que honraba a Dios y honraba las leyes y honraba a los gobernantes. Si no hubiera honrado las leyes, no nos hubiera escrito en Romanos que nos sujetáramos a los gobernantes y a las leyes. Si no hubiera sido una persona humilde, no nos hubiera escribido en Filipenses, capítulo 2. Era una persona, hermanos, bien portada. Y lo están acusando de sediciones. Vean el versículo número 5 una vez más. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. En primer lugar, dijo que Pablo había causado o perturbado por todo el imperio. Mentira, nunca fue así. Dice, el cargo era grave, ya que las revueltas, hermanos, vean lo que dice, el cargo era grave, ya que las revueltas judías inquietaban al imperio. Las revueltas judías inquietaban al imperio de Félix. Félix había supuestamente tenido un imperio bien recto y los problemas que iba a causar Pablo iban a hacer y inquietar el imperio. A los romanos les resultaba mucho más difícil lidiar con los asuntos de los judíos. Lo vuelvo a repetir. A los romanos les resultaba mucho más difícil lidiar con los asuntos de los judíos que con los de la mayoría de los otros grupos. Por lo general, las sediciones judías llevaban pongan atención, hermanos, dice, por lo general, las sediciones judías, como lo que estaban acusando el apóstol Pablo, llevaban a la sustitución de los funcionarios, como Félix. Si Félix no ponía orden, lo iban a quitar de su cargo, porque no estaba poniendo orden en la ciudad como gobernador. Por lo general, las sediciones judías llevaban a la sustitución de los funcionarios romanos que no podían mantener en calma a los judíos. Por lo tanto, Tértulo hábilmente presentó esta grave cargo sabiendo que preocuparía a Félix. ¿Qué era lo que iba a tratar de hacer Félix? Pues aplacar a Pablo. Todo gobernante, todo presidente quiere tener su cargo. Y si hay alguna persona que en la ciudad, en el pueblo, en el país, que ha sido causante de algún disturbio, hasta la pena de muerte le dan. Porque él es el encargado de guardar el orden. Félix, aquí lo puso Tértulo entre la espada y la pared. O haces algo con Pablo, o te van a quitar de tu cargo, Félix. Lo aduló, lo exaltó, pero al mismo tiempo lo puso entre la espada y la pared. Pero hermanos, el apóstol nunca causó disturbios. No fue una persona revoltosa. Una vez, hermanos, cuando el rey Elías se encuentra con Acab, allá no lo busquen, pero allá en Reyes, Acab le dice a Elías, ¿eres tú el que turbas o perturbas o alborotas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Acusando a Pablo cuando los que causaban los alborotos eran ellos mismos. Acab acusando a Elías cuando el causante era Acab y su familia, su descendencia, su reinado. Acusación número 2, hermanos, ahí mismo en el mismo versículo. 24:5. ¿Ya están ahí, hermanos? 24:5. Segunda acusación. Primera era que era una persona que hacía disturbios, que traía problemas. Ahí estamos en el capítulo número 24, versículo 5. Síguelo y lee otra vez del principio. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga,
Lo acusan de promotor de sediciones, de revueltas, de problemático entre todos los judíos, y dice por todo el mundo. Acusación número 2. Vamos a verlo todos juntos, hermanos. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Cabecilla de la secta de los nazarenos. Era el líder de una secta malvada. Acusaciones. Y al final vamos a ver que no tenían fundamento. Ese líder de una cabecilla, Félix, que te van a, ¿cómo se dice? Cuando el pueblo se levanta contra el mismo pueblo y lo van a derrocar. Te van a derrocar, Félix. Él es una plaga y la plaga se multiplica. Y él es la cabecilla, él es el líder. Y es malo. Te van a derrocar, Félix. La cabecilla de la secta de los nazarenos. Dice, hermanos, que el término nazareno simplemente se designaba a los seguidores de ¿quién? De Jesús de Nazaret. Eso era todo. Jesús de Nazaret. El término nazareno simplemente designaba a los seguidores de Jesús de Nazaret, como el término hebreo. El término hebreo y el término árabe, que todavía dice que se usa hasta el día de hoy. Eso era nazarenos. No era una persona, no era un grupo en contra del cristianismo, era simplemente como nosotros decirnos cristianos. Ellos eran nazarenos, como nosotros cristianos. Después de mostrar a Pablo como líder de todos los nazarenos, una secta fuera del ámbito del judaísmo, era una secta que no, como a nosotros o a los cristianos nos dicen separados, o nos dicen aleluyas, o nos dicen protestantes, o nos dicen etcétera, etcétera, porque no compartimos cosas que comparten los tradicionales, la religión tradicional. Entonces somos raros, estamos en contra de ellos, somos protestantes. Así era el apóstol Pablo para ellos, es protestante, está en contra de nuestras leyes. Dice, después de mostrar a Pablo como líder de todos los nazarenos, una secta fuera del ámbito del judaísmo, Tértulo trataba de identificar todos los cristianos como revoltosos, revolucionarios, peligrosos y radicales. Así, usando esta falsa representación, buscaba aumentar los prejuicios contra el cristianismo. Y ahí estaba escuchando el apóstol Pablo. Vamos a Esther, hermanos. Esther. Imagínense, hermanos, al apóstol Pablo escuchando eso. Eran cargos graves en contra de él. Esther capítulo 3, versículo número 8. Dice así, hermanos. Esther 3, 8. Dice la palabra de Dios. Tértulo, de la misma manera que Amán, hermanos, estaba tratando de que Félix hiciera algo en contra de esta secta que él llamaba de los nazarenos. Esther 3:8 dice la palabra de Dios de esta manera, dice así: dijo Amán al rey Asuero. Aquí no más falta decir Tértulo a Félix. Dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. En pocas palabras, es lo mismo, hermanos, que Tértulo le está diciendo a Félix, ¿verdad que sí? Es líder de la secta de los nazarenos, una secta que está en tu reinado, en tu pueblo, en tu jurisdicción. Y aquí dice, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes, dice, son diferentes de las de todo el pueblo, igual que los nazarenos, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada les beneficia el dejarlos vivos. Es decir, esta cabecilla, que es este líder, no te va a beneficiar, Félix, dejarlo vivo, mátalo. Igual que Amán le estaba diciendo, hablando en contra de los
de los judíos. Dice el versículo número 9, si place al rey decrete que sean destruidos, yo pesaré al rey 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Hasta ahí. Muy bien, hermanos. Astuto el Tértulo, ¿verdad que sí, hermanos? Astuto para llevar a cabo y para salirse con la suya. Acusación número 3. Vamos ahí donde estamos en el capítulo 24. Acusación número 3. Versículo número 6. ¿Ya lo encontraron? Amén. Hechos 24, 6. 24, 6. Acusación número 3. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quise juzgarle conforme a nuestra ley. ¿Cuál acusación notamos aquí, hermanos? Acusación número 3. ¿Quién la puede notar? La profanación del templo. La profanación del templo. Acusación número 3. Profanación del templo. Hermano José, léanos Mateo 5, verso número 11. Mateo 5, 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y toda clase de otros mintiendo. Saben, hermanos, el apóstol Pablo, pues en su carne, hermanos, pues claro, con miedo, temblando y pensando lo peor, pero él era bienaventurado, porque por la causa de Cristo estaban hablando mentiras en contra de él. Ha profanado el templo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A qué horas? Solamente, hermanos, porque más para atrás en los capítulos, por ahí en el capítulo, no sé, 21, 22, dice que venían dos con el apóstol Pablo y ellos entraron al templo. Ellos parece que eran gentiles. Entonces, cuando ellos entran al templo, a Tértulo y a sus achichincles les parecía profanación del templo. No deberían de entrar en el templo. Porque ellos, hermanos, para ellos la religión, el templo era lo máximo. Y entonces el apóstol Pablo metió a uno en el templo, a dos en el templo, y dice, lo ha profanado. Mentira. 3 acusaciones, 3 mentiras sin base. No podía, Félix no pudo hacerle nada a Pablo. En primer lugar, porque sus acusaciones contra Pablo eran mentira, eran falsas. En segundo lugar, porque nuestro Dios todavía no terminaba con el apóstol Pablo. No podía morir ahí. Pablo tenía que seguir. Como cuando a Cristo querían, estaba entre la multitud y querían apedrearlo. Dice que él se fue tranquilamente caminando en medio de la gente y querían apedrearlo. ¿Por qué? Pues simple sencillamente Dios les entorpece la vista, el pensamiento, por ahí va, pero no lo ven, porque no ha llegado todavía la hora de que Cristo muriera. Así el apóstol Pablo. No hay acusaciones con base y no podía morir ahí. Muy bien, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Finalmente Tértulo describió a Pablo como un profanador del templo. Los judíos podían aplicar la pena capital, la pena de muerte, cuando la cuestión involucraba la profanación del templo. Lo vuelvo a repetir, los judíos podían aplicar la pena capital cuando se involucraba la profanación del templo. Por lo tanto, este cargo implicaba a Félix, que debía matar al apóstol Pablo. Matar al apóstol Pablo. Vean por qué dicen que profanaba el templo en Hechos 21. Hechos 21, versículo 28 dice así. Hechos 21, 28 dice así. Hechos 21, 28 dice, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido griegos en el templo. ¿Y qué dice? Ha profanado este santo lugar. Porque había metido a unos hombres en el templo, pero eso no era profanación. ¿Saben qué es profanación? Lo que hizo
un hijo de Nabucodonosor, creo, pastor, sí, que bebió en vasos de Belsasar. Era nieto o hijo de Nabucodonosor. Este rey, hermanos, este rey sí profanó el templo y sí le vino castigo, porque estaban los utensilios de la casa de Dios que son dedicados para el Señor, que son dedicados para Dios. Él irrespetuosamente fue y dijo: tráigame los vasos y vamos a beber aquí. Y bebieron vino en los vasos que estaban dedicados para el templo. Eso es profanación, eso es abominación. Eso sí es profanación del templo. Eso sí merecía esta persona la pena de muerte, pero no el apóstol Pablo. Los hijos de Aarón también. Creo que entraron hasta borrachos al templo y ofrecieron un fuego extraño, y etcétera, etcétera. Pero hermanos, es que cuando queremos acusar a alguien, le ponemos salsa a nuestros tacos para que sea eficaz mi mentira, para que sea eficaz lo que yo quiero que se haga en contra de esa persona. Entonces, ¿cuáles son las 3 acusaciones? ¿Quién me puede decir? Una, muy bien, hacer alboroto. ¿Quién más? Profanar el templo. ¿Quién más? Ya no, Yuli, ¿qué pasó, Yuli? Está bien. ¿Cuál era la tercera, Yuli? Era una plaga. Profanación del templo era una plaga y era ¿qué? Disturbios. Esas eran las acusaciones de Pablo. También se dice ahí que era el cabecilla de los nazarenos. Yo creo que esa era una acusación. Sí. Yo creo que la plaga implicaba todos los cargos. Yo creo que sí. Sí, la plaga implicaba todo eso. Ahora, podemos leerla más, pero ahora, hermanos, solamente quiero leerles esto. Pablo refutó todos los cargos. Vean el capítulo 24, versículo 10 en adelante. Todos, hermanos, vamos, vean lo que dice aquí el apóstol Pablo. Hechos 24, 10 en adelante. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Vean que, habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase. Imagínense, habiendo hecho señal el gobernador. ¿Quién es el gobernador? Félix. Muy bien, mírenme acá, hermanos. Imagínense que estamos aquí y yo soy Félix y el pastor es Pablo. Yo solamente le digo, ya los escuché a todos, ya acusaron a Pablo. Pablo no ha hecho nada. Entonces yo soy Félix. Defiéndete. ¿Cómo te vas a defender? Vean lo que dice. Dice, habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, Pablo, respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Pablo no dijo: oh, excelentísimo Félix, yo sé que eres excelente, yo sé que eres bueno, yo sé que eres lo máximo, yo te voy a alabar, te voy a adular para ver si me rebajas un poco la condena que tú tienes en mente. Pablo no hizo eso, hermanos. Pablo no hizo eso. Pablo era un siervo de Dios y Pablo confiaba en que iba a suceder lo que Dios quería que sucediera. ¿Vea que sí, hermanos? Por eso en Isaías dice: hay de aquellos que descienden a Egipto para agarrar la fuerza del mundo, del rey, y no confían en mí. Pablo aquí, hermanos, dice, nomás simplemente dice el versículo número 11, como tú puedes saber, no hace más de 12 días que subí a Jerusalén. En 12 días, ¿qué revuelta voy a hacer, Félix? En 12 días, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál plaga voy a hacer en 12 días? Dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días en que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amontonando las multitudes, como ellos me están acusando. No fui plaga, no fui alborotador, y no me hallaron disputando con ninguno, ni uno siquiera, ni amontonando a las multitudes, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Wow. A ver, acusadores, digan algo. Digan, imagínense que ustedes son los que están acusando a Pablo. Lo repito, el pastor es Pablo. A ver, o que yo soy Pablo. A ver, acúsenme. Hace 8 días que fui a Jerusalén. No me hallaron ni en la ciudad, ni en el templo, ni en las sinagogas. A ver, ¿dónde están sus testigos? Ustedes me acusan, pero no tienen testigos. Levántense, díganme, ¿quién me agarró?
¿Quién me miró? ¿Quién me oyó? Testigos, a ver, solo me acusan. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué, hermanos? Mintiendo. Qué vergüenza para estas personas que estaban acusando al apóstol Pablo. La cara se les viera de caer de vergüenza. Un siervo de Dios delante de una multitud ahí. Y no pudieron en contra de él. Porque el apóstol Pablo dijo, yo hasta el día de hoy he vivido con buena conciencia. ¿Quién va a poder con aquel que tenga una buena conciencia? ¿Quién va a poder? Podrá todo el mundo acusarlo, pero sin evidencias. Y dice, a mí sigamos leyendo mejor. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando, ni en las multitudes, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni pueden comprobar las cosas que ahora ¿qué, hermanos? Me acusan. No pueden. Félix, no pueden. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, la secta de los nazarenos, lo que ellos llaman la secta de los nazarenos, que es herejía, según para ellos, el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Dice, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Lo que yo hablo, Félix, me respalda la ley y los profetas, me respalda el Antiguo Testamento. Yo sí tengo pruebas. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Yo sí tengo pruebas. Lo que yo digo concuerda con la ley, con los profetas y con los salmos. Y luego dice el versículo número 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante quién, hermanos, ante los hombres. Wow, hermanos, el apóstol Pablo aquí, hermanos, con toda libertad hablaba como hablaba, porque él sabía que no había nada, su conciencia estaba tranquila, su conciencia estaba limpia, y por eso decía, nadie me puede juzgar, nadie me puede condenar. Lo que yo digo me respaldan las escrituras, y hasta el día de hoy he vivido y he tenido buena conciencia ante Dios primeramente, también ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Él se está defendiendo y está diciendo la verdad. Esto que vemos aquí ya lo miramos en el capítulo 21, 22 por ahí. Pero pasados algunos años vine a hacer ofrendas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba yo ahí cuando algunos de los de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud, ni con alborotos. Luego dice, ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si tienen algo contra mí. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Amén. ¿Quién pudo acusarme? Dice Mateo 5:11, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Vamos a dejarlo hasta ahí. 3 acusaciones en contra de Pablo sin testigos, sin fundamento. Solamente porque el diablo quería destruir al apóstol Pablo. Después el apóstol Pablo, más para adelante, hermanos, si Dios nos da permiso la semana que entra, el apóstol Pablo le predica a Félix. Porque dice, cuando Félix lo estaba escuchando, dice, cuando Pablo empezó a hablar del juicio venidero y del dominio propio del juicio venidero y XX, Félix le dijo, vete y después cuando venga te voy a llamar. Félix tuvo la oportunidad de escuchar al apóstol Pablo de cara a cara predicar el evangelio.
Pablo nunca se cayó, hermanos. Siempre les predicó. No importa que trujera una docena detrás de él queriéndolo matar, queriéndolo acabar con él. Él dijo, voy, y ya se me terminó el tiempo. Y el Señor le dijo, te he levantado para que seas, para llevarte ante reyes y gobernadores y ante gente grande, hermanos. El apóstol Pablo siguió firme. Ahí se llama la lección, Pablo permanece firme. Pablo permanece firme. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y oramos. Padre, gracias, Señor, por esta lección que tú nos has dado, Señor, por esta enseñanza, Padre. Padre, gracias por el apóstol Pablo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por él. Padre, nos emociona, Señor, saber su vida, Padre, mirar su manera de actuar. Padre, ayúdanos, Señor, a nosotros a ser poquito como él, Señor, por favor. Necesitamos, Señor, ayúdanos, Padre, para comenzar. Ayúdanos, Señor, a tener buena conciencia, Señor. Delante de ti, Señor, que lo que somos, Padre, lo seamos aquí, lo seamos en la casa, lo seamos en el trabajo, Señor. Y no haya hipocresía, Señor, porque nuestra conciencia muchas veces no puede estar a gusto, no puede estar tranquila por eso, Padre. Ayúdanos con nuestra vida cristiana, Señor. No dejes que mengue, ayúdanos a crecer en ellas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.